Los dinosaurios se encuentran entre las criaturas más impresionantes que jamás hayan poblado la Tierra. No obstante, a menudo se incluye por error en esta categoría animales extintos que en realidad no son dinosaurios ni parientes cercanos de estos. Su aspecto, más o menos parecido, puede inducir fácilmente a error. Entonces, ¿qué es exactamente un dinosaurio y cómo podemos diferenciarlos? Científicamente hablando, dinosaurio es una categorización taxonómica, o sea, una clasificación biológica. Se trata de un superorden específico de arqueosaurios, un grupo de animales cuyos únicos representantes vivos son los cocodrilos y las aves. Al grupo de los arqueosaurios también pertenecían los pterosaurios, que sin embargo forman un grupo separado de dinosaurio, o sea, un pteranodón típico no es considerado un dinosaurio. En cambio, reptiles marinos como los ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, e incluso algunos terrestres tan conocidos como el dimetrodón, no eran arqueosaurios, ni siquiera parientes cercanos. De hecho, evolutivamente este último está lejanamente emparentado con los mamíferos. De hecho, lo que determina que un animal sea o no un dinosaurio no es el aspecto, sino la anatomía. Hay 12 características anatómicas que debe tener un esqueleto para que entre en la categoría de dinosaurio. Sin entrar en detalles muy técnicos, estas se refieren al cráneo, las extremidades posteriores, la zona pélvica y las vértebras. Ahora, una guía rápida para identificar a un dinosaurio. En concreto, hay 3 características fácilmente distinguibles en un esqueleto, que pueden ayudar a identificarlos con un margen de error relativamente pequeño. En primer lugar, los dinosaurios eran aves, de lo que hablaremos más adelante, y con una sola excepción, animales terrestres. Incluso el terrible Spinosaurus, que durante décadas ha sido el paradigma de dinosaurio anfibio, que después de todo, según los últimos estudios, no lo era tanto. Esto excluye automáticamente a los reptiles acuáticos con extremidades en formas de aletas, en vez de tener extremidades hacia abajo, y que, como ya se ha dicho antes, no eran dinosaurios. Y también a los voladores, cuyas extremidades anteriores estaban desarrolladas específicamente para poseer membranas y vivir en el aire. Las extremidades son precisamente el segundo indicador más visible para identificar a un dinosaurio. Esta vez sin excepción, todos ellos eran animales cuyas extremidades posteriores se encuentran en una posición inferior. Gracias a una determinada composición de la pelvis que les facilitaba la movilidad. Por decirlo de una forma muy simple, tenían muslos. Si nos fijamos en otros reptiles prehistóricos, de nuevo, podemos tomar como ejemplo al dimetrodón. Podemos ver que sus patas se encuentran en una posición lateral, como la de los cocodrilos, y no hacia abajo. La tercera característica fácilmente distinguible se encuentra en su cráneo. Los dinosaurios eran diápsidos, es decir, su cráneo presenta 2 fosas temporales, por decirlo llanamente, 2 orificios detrás de las cavidades de los ojos. Esta característica se encuentra también en otros animales, como los cocodrilos y sus parientes cercanos, y les permite desarrollar unos músculos muy fuertes en la zona de la mandíbula, gracias a los cuales tienen algunas de las mordeduras más potentes del reino animal. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿las aves son dinosaurios? Esta es una pregunta que surge espontáneamente. ¿Las aves son dinosaurios? La respuesta es que sí, en cierto modo. Específicamente son el único subgrupo sobreviviente de manirraptores, un clado o rama de dinosaurios
cuya anatomía era especialmente apta para volar y que presenta las llamadas plumas de vuelo, a diferencia del plumón, compuesto de plumas que sirve solo como capa aislante y no para volar. El punto exacto en el que este grupo de dinosaurios se convirtieron en aves propiamente dichas es difícil de determinar. Tradicionalmente se ha considerado al género Archaeopteryx, cuyo nombre significa precisamente ala antigua, como las primeras aves, pero con el tiempo se han encontrado otros grupos con características aviares. Actualmente, el género Aurornis se considera el grupo más antiguo de aves, por una diferencia de 10 millones de años respecto a los Archaeopteryx. Y aquí otra pregunta. ¿Las aves son reptiles? Si los dinosaurios eran reptiles y las aves eran dinosaurios, ¿las aves también son reptiles? La respuesta es que no. De nuevo, en cierto modo, aunque pueda parecer contradictorio, las aves son dinosaurios pero no reptiles, a pesar de que los dinosaurios eran reptiles. Y si queremos ser precisos, deberíamos referirnos a ellos como dinosaurios no aviares. Tanto las aves como la mayoría de los reptiles forman parte de un gran clado denominado como saurópsidos. Este incluye a grupos tan diversos como los cocodrilos, los parientes más cercanos de las aves, las tortugas, los lagartos o las serpientes, así como a grupos extintos como los dinosaurios, y esta vez sí, también a los reptiles prehistóricos, marinos y volátiles, todos unidos en una gran y mal avenida familia, que incluye desde la adorable tortuga verde hasta el terrorífico tiranosaurio. Ahora bien, los dinosaurios poblaron la Tierra durante muchísimo tiempo. Aparecieron hace alrededor de 250 millones de años y se extinguieron hace 66 millones de años, lo que significa que estuvieron campando a sus anchas por el planeta durante unos 184 millones de años. Para poner esta cifra temporal en perspectiva, los tiranosaurios aparecieron hace 68 millones de años y se extinguieron hace 66 millones de años. Por otro lado, los estegosaurios vivieron entre hace 156 millones y 144 millones de años, por lo que hay más tiempo que separa a los estegosaurios de los tiranosaurios que a nosotros de los tiranosaurios. Pero ese es tema para otro video. ¿Qué es lo que hace que un animal sea clasificado como un dinosaurio? Por un lado, se le llama dinosaurios a un tipo de reptiles que ponían huevos y vivían en tierra firme, pero que, además, tenían las características esqueléticas ya mencionadas. No tenemos mucho más que huesos fosilizados, así que es en lo único que podemos fijarnos. Ahora que ya sabemos qué es un dinosaurio, volvamos a prestarle atención a un esqueleto fosilizado de Dimetrodon y veamos si cumple estas características. Como se puede ver en su esqueleto, no tiene un agujero detrás de los ojos y la nariz, y es un sinápsido, lo que significa que tan solo tiene un agujero detrás de cada ojo, en vez de dos. Además, sus patas están a los lados de su cuerpo, no debajo. Todos los mamíferos, incluidos nosotros, muestran el agujero que tenemos detrás de los pómulos. Pero eso no significa que seamos descendientes de los dimetrodones. Como podemos ver, estos animales no eran reptiles, porque para hacerlo deberían tener dos agujeros detrás de cada ojo. Pero tampoco eran mamíferos, porque no forman parte de su linaje. Ahora bien, las aves y los pterosaurios están realmente relacionados. Estos en realidad no eran dinosaurios, porque su esqueleto no estaba adaptado para caminar en posición erguida. Estos animales fueron simplemente otro tipo de reptiles que fueron dotados con la capacidad de volar. Los pájaros y los pterosaurios son animales que han desarrollado el mismo medio de locomoción, pese
a no estar relacionados evolutivamente. Las aves tienen sus extremidades bajo el cuerpo. Tienen 2 agujeros en el cráneo, detrás de cada ojo, y sus tobillos están articulados, como los que vemos en los esqueletos de dinosaurio. Además, tienen cosas en común con los reptiles. Ponen huevos, y las plumas se pueden considerar una especie de forma evolucionada de las escamas. Ahora entendemos que los dinosaurios son animales estrictamente terrestres. Con esta definición, incluso el Mosasaurus, posiblemente el depredador marino más terrorífico de la historia, sin contar al Dunkleosteus o al Plesiosaurus. Estos se quedan totalmente fuera del grupo de los dinosaurios. Si este video te pareció interesante, suscríbete para no perderte videos aún más interesantes que este. Hasta luego.